Que comience la habladera de paja como lo dicta la norma. Hombre, y les debía un video desde hace mucho tiempo. Creo que la semana pasada yo no les di matemáticas, hijo. Entonces, hora de volver con nuestra tradicional sección de matemáticas, hijo. Y esta semana, como dicta la norma, como les mencioné, soy más puntual que policía de tránsito en quincena. Les voy a cumplir la palabra. Se le prometió doble dosis y se le va a dar doble dosis de matemáticas, hijo. Entonces, básicamente la dinámica va a ser la siguiente. No voy a tirar dos videos hoy mismo, sino normalmente matemáticas es una sección semanal. Entonces lo que vamos a hacer es, voy a brindarle un video hoy y posiblemente un video mañana. Porque, como les mencioné, el tema de hoy está dividido en dos partes. Y vamos a hablar sobre geometría. Y entonces surge la primera pregunta. De hecho, la primera parte tiene que ver con la pregunta que surge de ¿y para qué rábano estudiamos geometría? Esa es la parte 1. Y la parte 2 va a ser consecuencia de la parte 1, porque precisamente la geometría evolucionó de una manera impresionante conforme avanzó el tiempo y se convirtió prácticamente en un multiverso, y eso es lo que vamos a hablar en la parte 2. Entonces, no siendo más que me enredo con esta habladera de paja, empecemos. ¿Para qué rábano estudiamos geometría? Hombre, la respuesta corta ya se las dije en un video anterior. La educación es un negocio y hay que justificar el salario a los profesores de matemáticas. Que no se me vayan a ofender los profesores, porque es la verdad. Si los profesores de matemáticas no tuvieran las horas de geometría, no tendrían, pues por decirlo así, horas cátedra adicionales en su pensum. Entonces solamente dictarían aritmética, álgebra y cosas así. Ustedes tienen aritmética, álgebra y geometría. Entonces digamos que esa es la respuesta corta. Pero esa respuesta corta no sirve para un chorizo. Entonces vamos a hablar de la respuesta larga. ¿Para qué rábano estudiamos geometría? Ya se los explico. Se los procedo a explicar, herda loco, pero aquí hace un tranconcito bello. Y de paso, yo creo que vamos a girar, vamos a caminar hacia acá. Porque de paso vemos cómo van las obras del Valecita Char, el empresario de moda. Entonces, que me enredo, que no quiero mezclar los temas. O sea, para mí esta sección de matemáticas, digo, es una sección bonita, hermosa, exquisita. Y ponernos a hablar de política aquí como que no viene al caso. Pero de todos modos yo les menciono la cosa. Que me sigo enredando. ¿Para qué chorizo estudiamos geometría? Ok, eso tiene un contexto, como pasa con todas las cosas en la educación de matemática, un contexto histórico y un contexto práctico. Hablemos primero del contexto histórico. Resulta y pasa, y ya estará la sección de comentarios para que me corrijan, hasta donde tengo entendido, la geometría inició, como su nombre lo indica, geometría, medición de tierra, como lo que hoy actualmente se conoce como agrimensura, que no es más que ese arte de medir terrenos y de parcelarlos. Es decir, cuando tú tienes un terreno, sobre todo en la parte de agricultura, tú quieres dividir las hectáreas de tu terreno y toda esa historia, tú utilizas la agrimensura para la medición de los terrenos y para hacer las parcelas. Creo yo que el término es parcelización de los terrenos. Ahí está en la caja de comentarios para que me corrijan. Entonces, ese arte que hoy se conoce como agrimensura, allá en la época de los antiguos griegos, creo, bueno, antiguos griegos no, mucho tiempo atrás, se conocía como geometría. Y si no estoy mal, los pioneros de esa vuelta, por lo menos, es que eso también da para hablar. La historia de geometría es una cosa interesante, fascinante, porque la historia siempre tiene dos formas de contarse. La historia occidental, que es la de este lado no de este lado del charco, pero es la historia que, como dicen por ahí, de los herederos del Imperio Romano. Entonces, cuando contamos esa historia, nuestra versión oficial, que por lo menos es la versión que nos enseñan en las escuelas, es la que dice que la geometría como la conocemos normalmente, o lo que digo yo, la agrimensura, actualmente, empezó por allá en Egipto.
Ya, eso es lo que hay en los registros históricos. Pero, esa es la versión occidental. Porque también hay evidencia que en la India y en China, en las dinastías chinas, hay documentación histórica mucho más antigua sobre geometría. Entonces, ahí es donde tú te das cuenta de que la historia tiene dos partes y eso da para hablar. Pero entonces, para mantenernos prácticos, mantengamos la versión oficial que enseña en todas las escuelas. La geometría empezó como ese arte de medir terrenos allá por los lados del imperio de Egipto. Esa es la versión corta, la versión oficial. ¿Qué pasa? Como suele pasar muchas veces, esa geometría que tú y yo conocemos como actualmente agrimensura, si te das cuenta, no es más que una aplicación práctica de la aritmética. ¿Por qué? Porque tú mides terrenos y sacas cuentas. Mides el perímetro, mides el área, que si el área es un cuadrado, que si el área es un rectángulo. Es decir, toda la geometría básica que tú y yo estudiamos en el colegio proviene de esa tradición, por decirlo de alguna manera, egipcia, de medir terrenos. Vamos a medir el perímetro de este terreno. Este terreno tiene forma triangular. De hecho, si no estoy mal, cuento la historia, los egipcios se especializaron tanto en geometría, o sea, en lo que hoy conocemos como agrimensura, de que ellos lograron, por decirlo de una manera, en la actualidad existe una técnica de medición de terrenos contemporánea del tema de la agrimensura, que hoy con la tecnología y GPS y toda esa vaina, loco, el core, o sea, el concepto central de esa tecnología está basado en el mismo principio que usaron los egipcios hace miles de años, y es lo que se conoce como la triangulación de los terrenos. Es decir, tomas una forma irregular, en especial ellos lo hacían porque el río Nilo, si no estoy mal, el río Nilo da unas vueltecitas extrañas, y esas curvas ellos no tenían manera de medirlas. Entonces, ¿qué pasa? Los egipcios, en su sabiduría de medición de terrenos, sabiduría empírica más que todo, decidieron que la manera más sencilla de medir terrenos irregulares, que no fueran rectangulares, era triangulando las áreas. Qué interesante, loco, porque ese mismo principio es el que utilizan las tecnologías hoy en día para hacer la cartografía, todo lo que hace el Instituto Agustín Codazzi en Colombia. Bacano, o sea, esa película estuvo buena. Pero básicamente esa geometría que tú y yo conocemos es la aplicación práctica. Entonces tú me dirás, pero y ven acá, y entonces ese poco de películas raras, que el volumen del cilindro, que el volumen del cono, que no sé qué. Entonces yo ahí donde viene. Date cuenta que todas esas formulitas, vuelvo y juega. O sea, para mí, esas son aplicaciones prácticas. Algo que empezó como medición de terrenos allá en la época de los faraones, terminó convirtiéndose en una aplicación de la aritmética. Es decir, este terreno tiene tantos metros de largo por tantos metros de ancho, tiene forma rectangular, tiene forma de triángulo, tantos metros cuadrados mide ese terreno. Aplicación práctica de la aritmética. Es decir, en sus orígenes, palabras más, palabras menos, la geometría no era más que una aplicación práctica de la aritmética aplicada a la medición de terrenos. ¿Qué sucedió? Entonces tú te preguntarás, pero ven acá, si yo he visto un poco de películas raras en la geometría, mierda, y ya vamos para allá, no te preocupes. ¿Para qué rábano estudiamos las otras partes de la geometría? De eso es lo que vamos a hablar enseguida. Resulta y pasa, como dicen muchos, y cuando esos muchos hablan de o tratan de sin oficio a los griegos, sobre todo los filósofos y los matemáticos, yo me quedo así como que, no joda, agradece que esos tipos no tienen más nada que hacer y se dedicaron a meditar, a reflexionar, aplicaciones prácticas de la matemática. Y entonces tú dirás, pero qué chorizo, o sea, si por culpa de ellos es que estoy estudiando tantas pendejadas en el colegio. Y yo te diré, sí, para ti son pendejadas, pero son herramientas que te sirven para realizar ciertos cálculos. Por ejemplo, cuando tú vas a cocinar, tú utilizas aceite. Y cuando tú vas a cocinar también utilizas medidas de volumen. Y adivina de dónde viene eso, de la geometría aplicada.
aritmética aplicada, que es geometría. Esas mediciones de volumen vienen de la geometría tradicional, que digievolucionó de la medición de terreno hacia también la medición de volúmenes. Y eso se lo debemos, también la versión oficial, se lo debemos a los griegos. Eso por ese lado. Entonces aquí es donde viene la parte interesante, y con esto hago el puente para la segunda parte. ¿Qué pasa? Si nos damos cuenta, si nos ponemos un poquito honestos, en primaria nosotros nos dedicamos a calcular el área del rectángulo, el área del cuadrado, el área del círculo, el área del triángulo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si te das cuenta, cuando tú pones un pie en bachillerato, te empiezan a salir qué poco de cosas extrañas, muchas gracias, un poco de cosas extrañas en la geometría. Empiezan a salir que la pendiente de la recta, que la fórmula de la parábola. Y tú dirás, pero ¿qué chorizo tiene que ver eso? O sea, por Dios, ¿cómo algo tan sencillo como medir terrenos terminó convirtiéndose en una locura? Entonces, déjame y te cuento la introducción, porque yo no quiero dañarte la segunda parte. La segunda parte se pone bien interesante. Resulta y pasa que esos amigos griegos fueron precisamente los, como dicen ustedes, los sin oficio, que se pusieron a inventar películas raras con la medición de terreno. Y entonces ahí fue donde empezó la película que vamos a por lo menos, recuerdo que mi amigo Arquímedes se puso un problema. Es que ahí está lo interesante, cuando la gente, como dicen ustedes, cuando la gente no tiene oficio, empieza a pensar cosas raras. Entonces mi amigo sin oficio se planteó un problema, y era que ese problema es famoso en la matemática, por lo menos, se llama la cuadratura del círculo. Y ese problema no era más que, resulta y pasa que en esa época los griegos la matemática no la consideraban como nosotros, como algo abstracto. Me acabo de dar cuenta que por andar concentrados pasamos los huecos del Valicista Char, pero ya habrá otro video para hablar de eso. Sigamos hablando de matemáticas, hijo. Entonces, qué tranconcito ve aquí en 84. Entonces, que me enredo. Mi amigo Arquímedes salió con la película que ¿cómo hacemos la cuadratura del círculo? Y tú dirás, pero ¿la cuadra qué? La cuadratura. ¿Y qué chorizo es esa vaina? Joda, qué trancón, qué bullaranga, mano. Pero ¿qué chorizo es esa vaina de cuadratura del círculo? Hombre, resulta y pasa que los griegos consideran, la matemática no la consideraban una herramienta como tú y como yo pensamos, o no visionaban la matemática de la manera que la visionamos nosotros. Y ellos la veían con una manera más filosófica, por decirlo así. Entonces, de hecho, para los griegos de esa época, todo era filosofía. La matemática servía para filosofía. La geometría servía para filosofía, tanto era así que mi amigo Platón, en su academia, puso un cartel: el que quiere estudiar conmigo, primero que vaya a estudiar geometría. Y tú dirías, pero ven acá, ¿qué chorizo tiene que ver geometría con filosofía? Entonces, ahí donde, con esto quiero terminar el video, ahí es donde empieza el multiverso de la geometría. Y paso a explicarte por qué. Resulta y pasa que hay un amigo griego que puso de moda algo llamado Euclides. El man escribió un libro. El libro, si no estoy mal, se llama Los Elementos. El nombre completo de ese libro, Los Elementos de la Geometría. ¿Qué pasa? Mi amigo le dio a ese arte de medir terrenos una perspectiva y una profundidad filosófica. Y ahí es donde se pone interesante, y ahí es donde se pone poderosa la geometría. ¿Por qué? Porque mi amigo Arquímedes, al igual como cuando les expliqué a ustedes de que, y bueno, quiero cerrar el video con esta vista de aquí de fondo del Hotel Windsor 46,84, vamos a girar. Ahí está, con el relojito bacano. Vamos a cerrar el video aquí. De la misma manera que el amigo que cuando inventaron el álgebra, ya les mencioné en el video anterior que el poder del álgebra está en poder generalizar los conceptos que tú aprendes en geometría. O sea, ya tú liberas tu mente de cantidades específicas y empiezas a pensar en variables. De la misma manera, el amigo Euclides es el que tiene el mérito de esa vaina.
tomó algo tan sencillo como el arte de medir áreas o superficies y volúmenes, lo convirtió en una herramienta extremadamente poderosa. ¿Por qué? Porque cuando él generalizó en su obra Elementos, él no te hablaba de vamos a medir el triángulo, vamos a medir el rectángulo, vamos a medir el ángulo, no. Él te hablaba de principios generales. Y muchas de las cosas, muchos de los conceptos que se enseñan en geometría hoy en día provienen del libro de ese amigo. El man te hablaba de cuál es el principio, o sea, ¿cómo es que es? La distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. Esa definición viene de la obra de Euclides. Que cuál es el criterio para que una recta sea perpendicular a otra. Eso viene del amigo Euclides. Y sobre todo, lo poderoso o la razón por la cual los filósofos, en este caso Platón, empezaron a darle valor a la obra de Euclides con la geometría, o sea, la digievolución de ese arte de medir superficies y volúmenes a esta vaina totalmente diferente y más poderosa, era porque ese tipo de geometría que prácticamente planteó Euclides requería razonamiento, requería que tú utilizaras la lógica y no solamente supieras sumar y multiplicar. Esto requería muchas más cosas. ¿De qué sucede? Que el amigo Euclides escribió esa obra y a partir de ahí, es decir, el inicio oficial del multiverso de la geometría empieza con Euclides, porque Euclides se fajó tremenda obra. Y yo quiero dejar eso para el próximo video porque me quiero extender un poquito en ello, pero digamos que el inicio del multiverso de la geometría empezó con Euclides. Para no alargar más este video y dejarnos de tanta habladuría de paja, se las dejo y dijo el cacique, y bueno, vamos a dejarlo ahí con la vista del Hotel Windsor, bien bonito, ya está anocheciendo con el relojito, bien bacano. Nos pillamos mañana con la segunda parte, el multiverso de la geometría. Se las dejo ahí, dijo el cacique.